¿qué tal a todos? Buen día, ¿cómo se encuentran? Nuevamente, Francisco González, aquí con ustedes. Vamos a seguir en la sesión número 1. El video pasado, pues, hablaba técnicamente de la introducción a este tipo de videos, a este tipo de podcast, tú que me escuchas. Y esta vez, pues, vamos a continuar. Van a ser 18 capítulos en total, ya llevamos el primero y vamos a empezar con el segundo, que voy a hablar de la sesión número 1. Y dentro de esta sesión pues quiero hablarles específicamente de la responsabilidad que debemos de tomar cada uno de nosotros para poder avanzar en este camino tan corto y a la vez tan largo en el cómo ser millonario y próspero. Así es de que empiezo. Y quiero empezar con una reflexión, haciéndoles algunas preguntas a ustedes mismos. Y estas preguntas son tres preguntas muy sencillas. La primera es: ¿cuántas veces te justificas al día? Ejemplo, pasa algo en tu vida de forma negativa, digámoslo de alguna manera, que no hay formas negativas, solamente aprendizajes, pero ¿cuántas veces te pasa? Si te pasa más de 0 veces, entonces ya te estás justificando y ya no estás siendo responsable. Número 2, cada que culpas a las demás personas por situaciones o acontecimientos que pasan en tu vida, igual en el mismo día, ¿cuántas veces? De nuevo, si pasa de 0 veces, entonces dejas de ser responsable. Y tercera, ¿cuántas veces te quejas o te mofas del resto de las personas cuando vas por la calle? Si igual tu respuesta es más de 0, entonces pues un tache grandote para todos nosotros. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siendo 100% responsables. Y aquí en este juego, sí o sí se requiere ser 100% responsables. Yo no les voy a decir que lo soy, porque la riego a cada rato. Sin embargo, hago algo muy común. Y eso muy común es que cuando detecto que lo hice, cuando detecto que me justifiqué, cuando detecto que culpé a otras personas, o cuando detecto que me quejo yo mismo de alguna situación o lo que sea, en ese preciso momento me disculpo conmigo mismo y digo: güey, estás pendejo, te estás justificando o estás culpando a otra persona, o lo que acabo de mencionar, ¿no? Estás quejándote. Entonces, sí, te puede pasar, sí nos va a pasar un chorro de veces, más de las que quisiéramos. Sin embargo, reitero, sumamente importante que tú te hagas responsable y te des cuenta incluso de cuando la estás regando en ese sentido. ¿Qué me ha pasado a mí? ¿O qué nos pasa? ¿Qué pasa dentro de nosotros? Voy a hablar directamente de mí. Cada vez que hablo o doy un ejemplo es porque o ya lo viví o ya lo viví. Realmente no tengo muchos ejemplos de otras personas, pero dentro de los míos, ¿qué les puedo contar? Por ejemplo, cuando estoy en una situación complicada, puedo responsabilizar a más personas, eso es cierto, pero netamente el responsable del resultado que otorga lo que yo estoy viviendo soy netamente yo, nadie más. Voy a darles ejemplos de trabajo que son los más comunes, o en los negocios, ¿no? Suele pasar que acostumbramos a quejarnos de los socios, a responsabilizar a los otros socios de que no hicieron tal y tal acción, pero la realidad es que también es de nosotros, ¿sabes? O sea, o meramente la gran responsabilidad recae en uno mismo. ¿Por qué? Si es tu socio, pues entonces a él le preocupa tanto tu empresa como a ti te preocupa.
por lo cual tienes que estar o intentar hasta que se logre de concretar o solucionar eso con tu socio o con la persona. Y en dado caso de que ya no suceda, pues entonces dejen de ser socios, ¿no? Sé que no es fácil, nada fácil. Sin embargo, es muy importante que si tú estás teniendo problemas, ahorita estoy hablando de empresas, ¿no? Hables con tus socios o hables con tu socio o todos los que tengas y externes esa problemática, esa situación, esa circunstancia que tú estás viviendo, porque a lo mejor y tu socio ni siquiera enterado, para él es natural, X, ¿no? Pero tienes que hablarlo y tienen que lograr que se solucione esa situación. Entonces, vuelvo a lo mismo, la problemática que te puedas encontrar en el camino, de lo que sea, sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y aquí voy a regresarme a un tema sumamente importante, sin antes tomarme un traguito de café. Salud. Y voy a hablar de nuestro pasado, de cada uno de nosotros como personas. Empiezo con el mío. Hay mucha gente que dice la palabra, pues es que yo soy pobre, pues es que yo no pude estudiar, pues es que esto, pues es que lo otro, y bla, 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 bla. Pues es que estamos en un país donde hay mucha corrupción y yo no quiero hacer un gran negocio porque van a voltearme a ver y yo no quiero llamar la atención y X. Todo eso no significa más que justificarnos, que ser o tener una mentalidad mediocre donde no queremos crecer. Perdonen que se los diga así de frío, de feo, pero es eso. O sea, nosotros somos responsables de cambiar hoy mismo, hoy, ni siquiera mañana, ni siquiera te esperes al rato, hoy mismo o ahorita, esa forma de pensar donde justifiquemos o donde estemos responsabilizando o culpando o quejándonos de que alguien más nos dejó la vida que tenemos. Porque la realidad es que no. O sea, si tus papás a lo mejor no tuvieron cuando tú creciste los recursos necesarios para que tú estuvieras en una mejor escuela, etcétera, etcétera, óyeme, ya es responsabilidad de cada uno de nosotros chingarle y demostrar cosas diferentes. O por ejemplo, o sea, yo les puedo contar, no crecí en una familia de prosperidad, ni de abundancia, ni de millonarios, ni de ricos. Ese es un hecho. Sin embargo, siempre fui un soñador. Fui tan soñador y sigo siendo tan soñador y sé lo que quiero en mi vida, que en ese entonces las personas tan cercanas a mí me decían que pues solo soñaba, ¿no? Que porque eso solamente era para gente rica, para gente, pues sí, gente de dinero. Y hoy creo que soy un ejemplo a seguir para muchas de esas personas, porque estoy seguro de que hoy me voltean a ver de forma distinta a como lo hacían antes. Pero ¿qué hice? No les voy a mentir, o sea, me hundía en esos comentarios, porque de pronto cuando no estás preparado emocionalmente para desecharlos, es complejo. Sin embargo, al paso del tiempo fui aprendiendo a que tengo que dejarlos de lado. Entonces, ¿qué hice? Pues me declaré a mí mismo que lo que yo era antes, la mentalidad que tenía antes de pobreza, pues realmente era traída de todo lo que escuché, de todo lo que viví, de todo lo que sentí cuando fui pequeño y que fui creciendo. Y que mi círculo de personas cercanas también eran muy allegadas a eso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Me responsabilicé, como el ejemplo que les decía de los socios. O sea, si tú ves la circunstancia ahí latente, oye, güey, no te vas a sentar a ver qué pasa. O sea, vas, trabajas
y trabajas hasta que esa circunstancia se solucione. Yo sé que te lo digo bien fácil, pero la neta no te lo digo fácil porque he vivido demasiadas circunstancias bien interesantes. Sigo viviendo demasiadas circunstancias muy, muy interesantes y cada vez son más interesantes. Por llamarle de alguna forma, más complicadas, más difíciles. Pero ya he aprendido que una vez que superas o que cada vez que la circunstancia es más difícil es porque viene algo más chingón y tienes que superarla sí o sí. Entonces, ese ejemplo de que no nos dieron en nuestras casas lo que no pudimos tener, de que por eso hay demasiadas personas ricas en otros lados, en otros países, y que la gente de Estados Unidos, ese es otro ejemplo que escuché y viví mucho, porque en mi entorno familiar, cuando era pequeño, la gente lo que hacía era irse a Estados Unidos. Y realmente solo la gente que se iba a Estados Unidos, al gabacho, es la gente que tenía lana. Y todo el resto de la gente que se quedaba aquí en México, en teoría, no progresaba. Estaban esperanzados a que vinieran los del gabacho porque llegaban en una camioneta diferente, porque ya habían construido una casa con 4 pisos, porque ya traían ropa de marca, porque X y X y X, ¿no? Y yo tengo un fuerte compromiso conmigo mismo, es un reto, es algo soñador, y es que le estoy seguro demostrando a todas esas personas que no necesitas irte a otro país, que no necesitas incluso mudarte a otro estado para que seas chingón, para que seas millonario, para que seas próspero. La neta no. O sea, crecí en un pueblito donde viví 17, 18 años, sí, 17 años, técnicamente. Y de verdad es que ahí construí demasiado. Material, pero lo que más construí, y es lo que les decía la otra vez, son mis pensamientos. Mis pensamientos fueron los que cambiaron, son los que han promulgado y son los que siguen ardientemente ahí con eso. Y que, pues la verdad, sin mentirles, yo me siento orgulloso de mí mismo porque he logrado ese objetivo que tenía de enseñarle y demostrarle a las demás personas, pero no nada más a las demás personas, sino a mí, de que podía lograr más estando en este país, sin irme a otro país y supuestamente ser próspero. O sea, no es necesario. Crecí en un pueblito donde ustedes a lo mejor dirían, güey, ni siquiera está industrializado, ni siquiera hay manera de crecer, ni mucho menos. Pero créanme que hay mucho que aprender. Les cuento un poco también de mi historia porque en algún momento pues pude adquirir una laptop pequeña. Ni siquiera tenía internet en mi casa, para que vean. Pero subiéndome a la azotea de mi casa, casualmente tenía internet de algún lado, donde incluso era una red abierta. Y esa era la forma en la que yo investigaba sobre muchos temas y sobre los que aprendía sobre muchos temas para crecer, para aprender, para ser diferente, o para pensar diferente, mejor dicho, que el resto. Entonces, eso de pronto me consideró o me hizo responsabilizarme de lo que yo empecé a hacer, porque como les digo, o sea, pude haberme justificado de decir, pues es que no tengo internet, güey, pues, o sea, X, no puedo investigar nada, no tengo nada cerca. En mi pueblo ni siquiera hay bodega horrera, porque era cierto.
Entonces, pues, ¿qué haces? No, realmente buscas de verdad crecer. Si algo les puedo recomendar adicional a pensar de forma positiva es ser personas autodidactas. Que no tengas que esperar para que alguien venga y te enseñe algo. Tú debes de tomar las riendas y hacerlo por ti mismo. ¿A qué quiero llegar con esto? Es una forma de responsabilizarnos con nuestras metas, con nuestros sueños. Porque, por ejemplo, si tú tienes el sueño a lo mejor de ser un gran programador, tienes dos opciones. Una, estudiar. O dos, vas y te metes a la web y encuentras un chingo de información. Porque se los apuesto a que los programadores, porque trabajo con muchos, yo no los entiendo, pero trabajo con muchos y veo que de lo que aprendieron en la escuela solamente es una parte primaria adicional a todo lo que tienen que estar investigando todos los días. La vida verdadera, la experiencia verdadera se crea al paso de las circunstancias complejas que te encuentras a lo largo de la vida, y es en el momento en el cual tienes que ser autodidacta para investigar de tal cosa, para investigar más y para investigar más. Y ahora aquí viene un punto muy importante: no quieran toda esa información tenerla gratis, porque no vas a la tienda y te dan las chelas gratis, las tienes que pagar. Acá es igual. Si quieres información, si quieres acceso a cosas distintas, paga por ello. Hay cursos seguramente súper baratos, hay un chorro de páginas que te enseñan millones de cosas para especializarte en algo, que eso es otro de los tips bastante buenos. O sea, uno como empresario, como millonario, como próspero, sabes de muchas cosas, pero eres experto en una. Y tienes que ser experto en una sola cosa. Eso te lo súper recomiendo. ¿Por qué? Porque si no, si te quieres meter a todos lados, si quieres ser el financiero de tu empresa, quieres ser el contador, quieres ser el fiscalista, el abogado, el barrendero, qué sé yo, quieres ser todo, está cabrón también. No digo que no tengas las capacidades, seguro las tienes. Sin embargo, es mejor enfocarte en una cosa, que conozcas el resto de las cosas, porque eso es bastante interesante. Y por eso es que tienes que ser autodidacta, porque imagínate, te formas en contabilidad. Y ok, sabes hacer estados de resultados, ok, sabes hacer las declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? ¿Te interesa saber también parte fiscal? Sí, es obvio. ¿Te interesa saber parte financiera? Sí, existe la contabilidad financiera. Pero, ¿te interesa saber la gestión de procesos? Pues sí, también te va a interesar, pero no a nivel de detalle como es necesario, sino es conocer. Tienes que conocer, porque cuando estás en algún lugar tienes que saber al menos hacia qué lado giran los engranes, por lo menos, si es hacia la izquierda o si es a la derecha, adelante o atrás, tienes que saberlo. Entonces, esa es mi frase de conocedor de todo, experto en una sola cosa, ¿va? Y ese experto en una sola cosa no es la que te dijo papi, la que te dijo mami, la que te dijo tu tío, tu tía, o porque vistes a tu primo o tu prima, no. Es lo que a ti te hace tener pasión por eso. Es por lo que si te ponen a decir, a ver, si te gusta o tienes pasión por la calidad de los procesos, ¿no? Si te desvelas sin que tu jefe te lo diga, por documentar un procedimiento para mejorar la calidad de ese proceso en específico, entonces tienes pasión por eso. Entonces eso es lo tuyo. Porque la pasión va de la mano con la responsabilidad. Así de sencillo. Entonces, volvamos a lo mismo. O bueno, del tema que estamos hablando, que es ser responsable, que es responsabilizarnos. Lo estoy traduciendo a ejemplos como muy prácticos, muy de la vida cotidiana. Pero todo se traduce, todo se resume
a que dejes de ser una víctima. Solo hay algo que ganan las víctimas y es atención. Si tú en tu vida lo que quieres es tener atención, pues ok, ese es el camino indicado. Pero si quieres ser millonario y próspero, vente para acá, porque el camino indicado es dejar de ser una víctima y responsabilizarte por lo que vives día a día de tu vida. Así de sencillo. O sea, si sales a la calle y te atropellan, o sea, no es tema de quien te atropelle nada más, ¿sale? Es responsabilidad tuya, porque seguro a lo mejor ibas en el teléfono y no viste, o te cruzaste antes de tiempo, X. Algo pasó ahí y por eso pasó, ¿sale? Entonces, es muy importante dejar de ser víctima. Reitero, se lo reitero muchas veces. A lo mejor y les suena demasiado lógico, pero dejen de hacerlo. Por eso es que hace rato les hacía las 3 preguntas y les daba un tip, que es el que sigo yo, que ok, está bien, lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, pero date cuenta en ese momento, regresa y di, chin, la cagué, y corrige. Acepta que la estás regando. Es parte del crecimiento, es parte del proceso. Ahora, cuando empieces a disciplinarte en el sentido de ser responsable contigo mismo, de ya no culpar a nadie, de no victimizarte, de no quejarte, entonces estás creciendo. Pero está creciendo algo más dentro de tu interior que afuera. Aparte, te vas a dar cuenta que eso de pronto te trae una energía enriquecedora, o sea, una energía que de pronto atrae al resto de las personas. Cuando tú estás acerca de algún lugar y eres una persona positiva, en ese sentido de que no te quejas de las demás personas, de que incluso eres leal al ausente, de cuando están hablando mal de alguien, tratas de no hablar tú mal de esa otra persona, sino al contrario, llevarlo a otro nivel. En ese momento, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estás o ya cultivaste ahí dentro de ti una semilla llamada responsabilidad. Responsabilidad contigo mismo, responsabilidad de tu vida, responsabilidad de lo que eres. Porque les decía en mi corto de los Reels, que está en Instagram, si no te gusta lo que tienes en tu vida y no te gusta lo que tienes en tu cuenta de banco, entonces chingada, pues no estás responsabilizándote de realmente lo que quieres ser en la vida. ¿Va? No hay otra. Es así de sencillo. Es algo duro de lograr, es algo duro de lograr. Pero al paso del tiempo, de poco en poco, solamente tienes que ir trabajando y trabajando nuevamente contigo mismo en eso. Cuida mucho lo que piensas, cuida mucho lo que te dices a ti mismo. Esas son de las cosas que realmente valen la pena. Muchas veces las personas nos fijamos meramente en los frutos que hay en el resto de las personas, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en las raíces. Por eso es que mucha gente, para acabar pronto, el 99% de la población o el 95% de la población no entiende a los millonarios ni prósperos. Es bien complejo que alguien te entienda en la vida. Te dicen terco, te dicen necio, te dicen soñador, te dicen lo que tú quieras, miles de cosas, pero justamente no te entienden. ¿Por qué? Porque no ven lo que hay dentro de ti. O sea, esas raíces que tú cultivaste, que tú lograste hacer, ellos solamente se fijan en el fruto. Y sin embargo, cuando tú hablas de millonario,
es una plática completamente diferente. En el capítulo anterior yo les explicaba, o sea, ¿por qué la gente millonaria se va a vivir a condominios específicos? Porque ahí tu vecino te felicita por lo que tienes, por lo que has logrado. ¿Y por qué no en un ranchito? Vamos a poner un ejemplo, o bueno, no un ranchito, sino alguna colonia normal. El vecino se enoja porque te estacionas afuera de su casa. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia. ¿Va? O sea, esa forma de pensar, esa forma de actuar de nosotros es completamente diferente al del resto de las personas. Y es lo que todo el tiempo, todos los videos les recalco. Y a lo mejor, y ojalá que así sea, y no ojalá, se les tiene que realmente pegar el escuchar eso. Responsabilizarse, dejar de ser víctimas y fijarse realmente en las raíces. ¿Es algo muy complicado? Sí. Yo no lo he hecho muchas veces, también. Lo intento. Aclaro, lo intento todos los días para que antes de que salga algo de mi boca pueda analizarlo y pueda pensarlo y pueda decirlo de alguna forma que no sea la más culera, si le quieren llamar de alguna manera. Así es de que ¿qué más les puedo decir? O sea, realmente pues les puedo contar más escenarios que yo creo que muchas de las cosas que escucho en los negocios cuando me piden un consejo o algo similar es que dicen que es que no tengo la mejor máquina para producir X producto, por eso es que no vendo tanto, es que no tengo el mejor equipo de ventas, por eso es que no vendo tanto. Son ejemplos muy peculiares, muy particulares, iguales, encaminados a ¿qué? A fracasar. ¿Sí? ¿Ok? Si no tenemos al mejor equipo de ventas, ¿qué tienes que hacer tú como dueño de tu negocio? Pues ir a buscar un equipo de ventas diferente. Ahora, no todo el trabajo lo tienes que hacer tú. Hay gente demasiado experta, por eso es que les digo, tienes que ser conocedor de todo y experto en una. Existen reclutadores, el personal de recursos humanos seguro te va a ayudar. Alguien que en tu vida conozcas de seguro se dedica a hacer eso. Entonces simplemente tienes que buscar puntos claves para poder abrir, para que encuentres esa llave de abrir la puerta y que te vengan esas oportunidades distintas. Pero si te estás quejando, sentado y quejando de que no funciona tu equipo, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a seguir pasando lo mismo. ¿Sale? O sea, nos quejamos del gobierno, que porque nos dan muy malas condiciones, nos quejamos del COVID, que porque supuestamente deshizo muchos negocios, sí, eso es cierto, pero nos están haciendo de alguna u otra forma fuertes aquellos que nos estamos responsabilizando con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es bien sencillo agarrar, o lo más sencillo que puedes hacer es que si en tu negocio van mal las cosas, es agarrar y cerrar. Neta, eso es lo más sencillo que existe. ¿Qué es lo que bueno o lo que tendrías que estar haciendo? Pues es responsabilizarte. Y también otra de las palabras que me gusta es también ser humilde y saber que tú no lo estás haciendo de la forma correcta y por eso estás en ese lugar. Es responsabilizarte también. Entonces, si tú no lo estás haciendo bien, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar a alguien que sí lo haga mejor que tú. Eso no te va a dejar de ser
millonario ni próspero. Antes, al contrario, güey, agradecido deberías de estar porque ya tienes más tiempo ahora para disfrutar tu vida. Entonces, volviendo al tema, volviendo a los ejemplos que les puse ahorita de negocios, es eso, realmente. Responsabilízate. Si tienes alguna circunstancia compleja en tu vida, haz que esa circunstancia cambie, pero por ti, por tus medios. Invierte en eso. Dices, pues es que vuelvo a lo mismo de no funcionan los negocios. Pues no funcionan y ni van a funcionar si no haces algo diferente en tu vida para que eso pase. Si no buscas al personal indicado para que eso pase. Entonces, bueno, el tema estuvo interesante y no hay nada más que decir, despedirme de ustedes el día de hoy, comentándoles que hay que ser responsables con nosotros mismos y no olviden, pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos nos llevan a acciones y las acciones nos traen resultados. Pensamientos positivos van a traer sentimientos positivos y sentimientos positivos van a traer acciones positivas y las acciones positivas nos van a llevar a los resultados positivos. No me creas a mí, yo los vivo, pero hazlos tú, practícalos en tu vida todos los días. Esto es todos los días. Tenemos que casarnos y comprometernos 100% con esto. Esto no es como las dietas del día libre. Aquí no existe. Aquí no existe un día libre para que pase eso. ¿Sale? Todos los días hay que tener muy buenos pensamientos para que existan buenos sentimientos. Y no hay más. Por eso es que hay mucha gente que tiene sentimientos negativos. Ya sabes por qué. Hay pensamientos negativos. Y hay gente que dice, pues es que tengo una mala racha. No es mala racha. Simplemente no estás canalizado y enfocado donde tienes que ir. Las casualidades, yo soy partidario de que ellas no existen. Tú las creas. Nosotros las creamos, cada uno de nosotros. Con esto me despido. Nos vemos en el siguiente video.